Seguimos con un conferenciante al que yo tengo una enorme consideración porque le descubrí por una conferencia que pronunció en el Instituto de Estudio Militar precisamente sobre Pavía, y me descubrió a un general profundamente interesante, muy desconocido en la historiografía española, que necesita un buen estudio, pero además que tenía una obra prácticamente desconocida para los historiadores españoles. Es decir, porque Pavía se dedicó a publicar algunos libros muy particulares, escritos en tercera persona, sobre sus campañas militares. Y además tenía unas amistades políticas bastante curiosas. No solamente fue un personaje, como nos han contado antes, en una comunicación con una muy buena relación con el Partido Progresista y con los radicales, sino que también tenía amistades conservadoras como Castelar y sobre todo Cánovas. Y nos pareció muy interesante que Carlos Pla, que yo tengo la fortuna de compartir con él allí sitio en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, conozca muy bien y de forma muy apasionada la vida y la historia militar de Manuel Pavía. Y sin más, os dejo con él. Bien, buenos días a todos. Agradecer antes que nada la invitación a participar en este congreso y la satisfacción de ver presentes quienes conocimos el centenario de la República y quienes en aquellas filas están quienes seguro que verán el bicentenario de la República en el año 2073-2074. La perspectiva que nos da el haber conocido estos dos jalones, creo que a los presentes que conocimos el primero nos permite apreciar cómo han cambiado las valoraciones y las interpretaciones de muchos hechos. Año 1973, 74, 77, la historiografía que dominaba en aquel tiempo y la que domina ahora, y quién sabe cómo será la de entonces. El objeto de esta ponencia, evidentemente, no es hacer una crónica de las campañas de Pavía o de la campaña de Pavía, la pacificación de Andalucía, sino establecer su naturaleza y a grandes rasgos sus dimensiones. Hay que tener digamos, no ya constancia, sino ser consciente de las limitaciones en cuanto a fuentes. Contamos con el diario de operaciones del propio Pavía, pero lamentablemente no contamos con documentación de las unidades militares que participaron en la misma. Contamos con algunas hojas de servicio de oficiales que estuvieron presentes. Los partes, sin embargo, que daba Pavía, dado que él era un especialista en psicología de grupos y en psicología militar, son a veces fantasiosos, dirigidos a impresionar al enemigo, y a veces son incluso excesivamente preocupantes los dirigidos al gobierno para pedir más recursos. Por tanto, son unas fuentes limitadas. Hay algunas que aspiro a poder en algún momento obtener, que serían datos del registro civil de las ciudades donde se verificaron combates, para poder apreciar realmente el impacto que hubo en materia de bajas o en la documentación de hospitales militares que pudieran también arrojar luz sobre la realidad y las dimensiones de esos combates. En cualquier caso, hay que reconocer una limitación de fuentes que nos lleva a depender en exceso del testimonio del propio Pavía. El testimonio de un interesado, evidentemente, no es lo más adecuado. La primera cuestión es determinar la naturaleza del movimiento cantonal. Va a ser objeto de otras intervenciones, con lo cual me limitaré a las notas necesarias para poder interpretar la intervención de Pavía. El movimiento cantonal no es un estallido. El movimiento cantonal es un proceso de descomposición del poder político que eclosiona verdaderamente, y pudiera parecer un estallido, pero no deja de ser sino una eclosión de un proceso no ya madurado, sino que había tenido ya pequeñas eclosiones en los meses anteriores a julio del año 73. El julio siempre parece que vincula a un año fatídico. Pues bien, en julio del año 1873, los federales, que en algunas localidades, fundamentalmente en todas las capitales andaluzas y esencialmente en Málaga, que era el motor
de lo que era el movimiento federal radical de carácter cantonalista, al ser conscientes de la derrota de Pi Margall, que era su líder o la persona más representativa en Madrid, era el presidente del Poder Ejecutivo de la República, empiezan a movilizarse. La caída de Pi Margall será el banderazo de salida ya de la constitución de cantones. No obstante, en Sevilla o en otros lugares ya se habían producido circunstancias de este carácter, levantamientos desde el mes de mayo, desde el mes de junio, con lo cual el Gobierno era conocedor perfectamente de cuál era la dinámica. En último término, cabría una interpretación quizá un tanto politológica. El cantonalismo es la tentativa de que no se cerrara el proceso constituyente abierto con la Gloriosa. El proceso constituyente del 1868 de septiembre debería haberse cerrado institucionalmente con la Constitución del 69 y bajo el liderazgo de Prim, probablemente, bien en el ámbito amadeísta o en cualquier otra solución que se hubiera creado, hubiera podido estabilizarse en algunos años. Pero eso es hacer historia-ficción. El proceso constituyente para los federales no se cerró nunca. No se cerró nunca hasta el punto que ni siquiera la proclamación de la República permitió cerrar el proceso constituyente, porque el proceso constituyente no concluía en la República, concluía en la República Federal. Y en los frenos sucesivos que se implantaron a ello supusieron no el término de esa tendencia, sino todo lo contrario, su agudización. Y ese carácter de proceso es esencial en orden a determinar esta situación. Evidentemente, tal proceso solamente se pudo dar en una atomización de lo que eran las fuerzas políticas. La disolución de los grandes partidos que habían participado en la Gloriosa, como eran los integrantes de la Unión Liberal o los progresistas, dio lugar a esta hiperrepresentación de los republicanos, que no tenían tanta a nivel popular, pero sí tenían tanto en cuanto la participación política consciente, es decir, la ciudadanía politizada tenía una hiperrepresentación sobre una masa que no dejaba de ser más amorfa y poco participativa en unos ámbitos, en un ámbito general. Bien, Pavía, cuyo retrato simplemente a efectos evocadores expongo aquí, es llamado por el presidente del Poder Ejecutivo, Salmerón, que ha sucedido a Pi Margall el día 19 de julio de 1836. El día 21, Pavía es citado por el presidente y se le encarga que avance, que en un pequeño ejército de operaciones avance sobre distintas capitales de Andalucía para sofocar el movimiento cantonalista. La frase de Salmerón, que ha pasado a la historia y que conoceremos o que conocen todos los presentes, es: consiga usted que un soldado dispare contra un cantonalista y habrá salvado el orden. El concepto de orden que el profesor Antonio Moral ha evocado con plena oportunidad es un concepto esencial. La cuestión es el equívoco o el carácter equívoco del concepto orden. Orden social, orden político, orden institucional. En el siglo XIX y en aquella época el orden social era consustancial al orden político. No estamos hablando de un orden conservador o, como hubiéramos pensado en los años 70, de un orden burgués. Se trataba del puro orden institucional. Me permito sugerirles o presentarles la condecoración que se otorgó a los participantes en las campañas de pacificación de Andalucía, para que se observe mejor. No sé si desde allí les enuncio la leyenda inferior. Dice: a los ejércitos vencedores de los carlistas y defensores del orden social en 1873 y 1874. Esta condecoración se creó en 1876, una vez concluida ya la guerra, y la frase de Salmerón fue defender el orden. El orden social tiene ese carácter más conservador, pese a que se utilizó en tiempos de la República, pero fundamentalmente lo que me gustaría subrayar es el riesgo de confundir a Pavía con un represor
de carácter social cuando en realidad era un restaurador del orden político. Esta condecoración podría incluso favorecer esa interpretación. De hecho, cuando al general Pavía se le concede la Gran Cruz Laureada por estas operaciones, en 1876, el decreto que se la concede es por la restauración del orden social. Pavía siempre quiso que no se le concediera por su intervención el 3 de enero, por el golpe de Estado que acabó que disolvió el Congreso y que acabó con la primera parte parlamentaria de la República. Pero de una o de otra manera se le atribuyó este carácter de restaurador del orden social, aspecto, tal como les señalo, extremadamente vidrioso. En esta pieza, la única barra que aparece como episodio bélico es la de Sevilla. Esta es la primera condecoración en España que, en vez de atribuirse por una acción concreta, se atribuye por una campaña, y las acciones están individualizadas en pasadores que están en la línea, en la cinta. Es decir, al modo británico de no conceder condecoraciones por cada acto, que llevó a esos retratos que todos recordamos de militares de comienzos del siglo XIX, cuajados de pequeñas condecoraciones, sino a esta unificación. En cuanto a Pavía, quién era y de dónde salía este general que se sitúa delante del presidente del Poder Ejecutivo. Pavía tenía una trayectoria limpiamente, no ya liberal, sino progresista. Pavía, siendo comandante de artillería, había abandonado su destino para incorporarse a una sublevación de Prim en 1866, la de Villarejo de Salvanés. Pavía estuvo condenado a muerte por esas circunstancias. El carácter o la afiliación de Pavía era tan indudable que se daba la circunstancia no muy conocida de que era el cuñado, ni más ni menos que de Baltasar Hidalgo, la bestia negra de los artilleros, a quien se atribuía que derivara en un desarrollo sangriento de la sublevación de los sargentos de San Gil, y no solamente es que fuera cuñado, sino que fue compañero de exilio, compañero de habitación incluso en el exilio, y ese vínculo nos retrata un Pavía ajeno totalmente a cualquier posición autoritaria, conservadora. Pavía era, dentro del ámbito del Partido Liberal, o del Partido Progresista, mejor dicho, un progresista seguidor íntegro de Prim, amigo en aquel momento, luego rompería esa amistad para siempre con Sagasta, y un militar, fiable, que reunía además como condición. Pavía, en primer lugar, había participado bajo el mando del general Caballero de Rodas en la represión de la sublevación contra las quintas de finales de 1868. Curiosamente, siguiendo un itinerario prácticamente idéntico al que se le encomendaba seguir. Es decir, no era un principiante ni un novato Pavía en esta actividad de represión, que no era de represión, insisto, de carácter social. Evidentemente, todo mantenimiento del orden en un orden definido implica una represión social, tomándonoslo en términos conceptuales. Pero en este caso de lo que se trataba era de reposición de las autoridades, de lucha contra los disturbios y de pérdida del control de la seguridad pública, y por tanto Pavía, a estos efectos, la experiencia de Pavía era aprovechable. Por otra parte, dado que gran parte de los combates de existir se deberían realizar en el ámbito urbano, Pavía era un especialista en la guerra urbana. Pavía había participado en la represión de los movimientos revolucionarios de 1848 siendo teniente. Había participado en la represión de los movimientos de 1854 siendo capitán por Madrid, e incluso en 1872 siendo capitán general de Castilla la Nueva, denominación que parece poco evocadora, pero que sin embargo implicaba ser el capitán general de Madrid. Había participado en la coordinación de los movimientos que hicieron frente a revueltas federalistas o radicales por el centro de Madrid. Estoy hablando por el mítico
la mítica Plaza de Antón Martín, calle Magdalena, Plaza del Progreso, los ámbitos de agitación popular de Madrid. De manera que Pavía no era simplemente un militar, digamos, genérico, sino que tenía otros planteamientos que le señalaban. Y, por otra parte, Pavía no tenía ningún riesgo de convertirse en un militar que pudiera amenazar la estabilidad del régimen. Pavía tenía ese carácter profesional que le distinguía de Prim. Su carácter caudillista era ínfimo. Pavía era un militar que pretendía tener una presencia, hoy diríamos, de un perfil bajo dentro del ámbito político, al margen de un carácter algo rígido, desagradable, ordenancista, presumido en cierta medida. Basta lo que han podido ver como esa representación. A Pavía se le representaba como si fuera un pavo real con unas plumas, no por su carácter amenazador, sino todo lo contrario. Era un extremado partidario de los saludos, de la uniformidad, del orden, de la disciplina. Y en ese contexto, Salmerón, que era almeriense, Pavía era gaditano, como era también castelar. Gran parte de los protagonistas de la República eran precisamente de las zonas. Su origen personal era de estas zonas sobre las que iba a actuar. Por contra, o más bien, hay que considerar que el peligro era tal que esto no se tuvo en cuenta para el nombramiento del general del Ejército de Operaciones que actuó en Valencia, que fue ni más ni menos, se le encomendó a Martínez Campos, que 2 años después iba a actuar en un pronunciamiento distinto a las actuaciones de Pavía, que sin embargo traería la restauración de Alfonso XIII. De Alfonso XII. Bien, llegados a este extremo, tenemos ya, por tanto, definido qué fenómeno es el que se ha producido en el verano de 1873, a quién se dirige el presidente del Poder Ejecutivo para que tome unas medidas, y nos referiremos ahora cuál es el ámbito, o más bien qué circunstancias son las que van a condicionar la actividad de Pavía. En primer lugar, tal como les he referido antes, todas las capitales de Andalucía están tomadas o están destituidos los ayuntamientos y están nombrados unos dirigentes o unos representantes municipales por las fuerzas, llamémosle, revolucionarias. En segundo lugar, hay una incomunicación absoluta en términos tanto de ferrocarril como de telégrafo. De hecho, cuando el profesor Antonio Moral nos refería cómo el Marqués del Duero pedía esa comunicación, era esencial para una eficiente o una eficaz dirección militar conocer dónde se estaba y qué noticias había. Pues bien, eso cuando asume el mando Pavía llega en un territorio desconocido, en una terra incógnita que no sabe qué es lo que se va a encontrar. La tropa que se le va a facilitar a Pavía es de escasísima fiabilidad. Estamos hablando de soldados que están en muchos casos cumpliendo sus últimos meses de servicio militar y en otros que han sido reclutados contra las promesas del gobierno. Y en esta situación asume el mando y se encuentra en el entonces llamado embarcadero, hoy día estación de Atocha, con una configuración física que se puede imaginar, ajena no ya a las últimas reformas, sino siquiera a la antigua cobertura, a la clásica, que es de 1892. Estamos hablando de un pequeño embarcadero en Atocha y se encuentra con las siguientes fuerzas que, si no fuera por lo dramática de la situación o lo dramático de la situación, nos harían sonreír. ¿Qué tropas tiene a su mando Pavía para pacificar Andalucía? Tiene un batallón del regimiento de Zamora, 400 hombres, tiene 4 compañías de ingenieros, 380 ingenieros, y además un escuadrón de caballería. En total, 800 hombres para pacificar Andalucía. Parece irrisorio, pero evidentemente no se trataba de la única fuerza con la que se contaba. Se pensaba que al llegar a Córdoba, que sería lógicamente la primera capital a pacificar, se encontraría con más tropas. ¿Y cuáles eran esas tropas? Eran las que dirigía el general Ripoll.
El general Ripoll era el que había enviado Pi Margall previamente con una consigna de evitar cualquier enfrentamiento, salvo que fuera imprescindible, y adecuar sus actos a las situaciones que se fueran produciendo, hasta el punto de aceptar salir de la propia ciudad para evitar que existieran conflictos. No obstante, esa tropa estaba en las cercanías de Córdoba, preparada para la recepción de Pavía. El general Ripoll no era, evidentemente, un radical. De hecho, consta hasta un telegrama que, una vez que acabó Pavía sus operaciones, le felicita por el éxito de las mismas. La historiografía, y también ha contribuido a ello el propio Pavía, ha quedado como un militar nefasto, pero de una u de otra manera estaba en esas, con una tropa absolutamente indisciplinada, pero en esas cercanías de Córdoba. ¿Y con quién contaba? ¿Quién integraba? Pues el regimiento de Ramales, que demostró ser de escasísima calidad cuando se avanzó sobre Sevilla, 2 batallones de carabineros, y también tenía unos 2 batallones de carabineros. Un batallón son en torno a 400 soldados. Nos hacemos entonces unas cuentas que son un batallón del regimiento de Ramales, 400 o 500, o sea, un regimiento de infantería, y 2 batallones de carabineros, 800. A eso habría que sumar escuadrones de caballería, pero la suma total, hablamos de unos 1.500 hombres, que se agregarían a los 800 que ya traía Pavía. Y además estaba previsto que convergieran desde Badajoz guardias civiles y carabineros, siempre con superior calidad de disciplina los guardias civiles que los carabineros, pero en cualquier caso no dejaban de ser fuerzas de seguridad que podrían contribuir a dar estabilidad. Es interesante hacer una valoración conjunta. Las tropas globales que iba a contar Pavía, o con las que iba a contar Pavía para su operación, eran por tanto en torno a 3.200 hombres, de los cuales 1.600 eran guardias civiles y carabineros y 1.600 eran tropa, lo cual no era una mala combinación. Se trataba de mezclar personas que tenían, o individuos que tenían experiencia en el manejo de las armas de fuego, dado que el propio Pavía reconocía que lo que era tropa, lo que eran soldados, muchos de ellos jamás habían disparado un fusil, ni habían escuchado, como con alguna grandilocuencia, dice Pavía, una bala de un cañón. Mezclar guardias civiles y carabineros con tropa, no mezclarlos en las mismas unidades, pero sí que compartieran los mismos movimientos, podía dar lugar a una mayor fiabilidad de este grupo heterogéneo. Por otra parte, Pavía, dentro de ese comportamiento escenográfico al que tan amigo era, fingió la realización de durísimos consejos de guerra, que acabaron en nada, pero que ante la tropa supuso la apertura de consejos que podían llevar a pena de muerte por faltas de disciplina ínfimas. Todo esta exposición hizo que la tropa cobrara conciencia de que no estaba hablando con Ripoll, sino que estaba hablando con un general que era capaz de llegar hasta el final. Otra cosa es que hubiera llegado. Pero ante la tropa en Córdoba, además de llegar con rapidez, que ahora veremos cómo tuvo que llegar, consiguió establecer, si no una tropa magnífica o disciplinada, por lo menos una tropa relativamente eficaz. Para poder llegar a Córdoba, como estaba cortado de Espeñaperros, Pavía tuvo que ir camino de Extremadura. Y en mitad del camino de Extremadura, utilizando una línea que milagrosamente estaba acabándose en 1873, todo esto no hubiera podido hacerse en 1870 o 71, pero en 1873 estaba ya a punto de concluirse un ramal que, partiendo de esa línea que iba desde Ciudad Real hasta Badajoz, en mitad del camino había una estación, que es Almorchón, que permitía un despliegue hasta Córdoba. Bien es cierto que todavía no estaba acabado los últimos 40 kilómetros que llegan desde un pueblo que se llama Ovejo hasta Córdoba mismo. Hay 40 kilómetros y, por tanto, la máxima proximidad que podía obtener Pavía en ferrocarril era hasta allí. No obstante, en 2 días estaba en Ovejo y preparó una marcha que fue rapidísima, porque, según él, me parece unas medidas imposibles, o un tiempo que no podemos creerlo. Tardó 4 horas en recorrer los 40 kilómetros. Me imagino que como más se referirá a las vanguardias de caballería, pero eso le permitió llegar a Córdoba a punto de que estaban de declarar el propio cantón de Córdoba específicamente, y
esperar allí, una vez pacificada o por lo menos controlada la situación de Córdoba, poder esperar a reunirse con los que llegaban de Badajoz y los que llegaban y las tropas de Ripoll acantonadas en las proximidades. Y eso es lo que permitió configurar unas fuerzas armadas que permitirían avanzar sobre Sevilla. El plan era el siguiente: llegar a Sevilla y de Sevilla poder liberar también o pacificar Cádiz. ¿Qué problemática tenía Cádiz en concreto? En Cádiz, pese a que había una guarnición importante en la Carraca, estaba bloqueada por las tropas de Cádiz y estaban cercados los defensores de la Carraca. La clave consistía en que, una vez liberado Cádiz, se podría incluso incorporar las fuerzas de la Carraca, con lo cual era prácticamente el movimiento cantonal quedaría exclusivamente Granada y Málaga. Granada se había calculado que no tendría especial problema, con lo tanto el nudo central de las operaciones para pacificar Andalucía era ni más ni menos que conseguir dominar Sevilla. Una vez dominado Sevilla, el paso, o más bien la desmoralización de los cantonales de Cádiz, que no eran especialmente violentos. De hecho, hace un insólito elogio Pavía de Fermín Salvoechea, el dirigente anarquista de Cádiz, como un hombre, en último término, de principios e incapaz de llegar a unas situaciones que pudieran ser dramáticas. Pero el nudo, como le refiero, era Sevilla. A Sevilla se acerca desde Córdoba, establece varias columnas de asalto, después de haber dividido de una manera siempre inteligentemente mezclada entre tropas provenientes de seguridad, de cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Carabineros, y tropas de infantería de línea. Las distribuye, tal como le refiero, con ese carácter de mezcla, y prepara un asalto a Sevilla. Sevilla, como todos ustedes conocen, tiene un flanco, concretamente el flanco oeste, que está cubierto por el Guadalquivir, y el problema, concretamente, no es que sea de un genio de la poliorcética o para atacar una ciudad extremadamente amurallada, porque las murallas de Sevilla, ni entonces ni después, hoy día son prácticamente inexistentes, eran inatacables, pero el problema consistía en que ahí sí que había un armamento importante, dado que los cantonales habían asaltado la maestranza de armas. Hablamos de 5.000 fusiles. El fusil de uso en la época, y que ya se habían hecho con ellos los cantonales, era ni más ni menos que el Remington de 1871, el modelo 71. Hablamos de un fusil de un alcance que tiene a 1.000 metros, de fusil rayado, y un fusil cuyos impactos producen unos daños fortísimos. No hablamos de armas de avancarga, ni hablamos del fusil anterior Verdun, sino hablamos de un fusil letal. Pero además de ese fusil, se habían apropiado ni más ni menos que de cañones que estaban a punto de entregarse al ejército, con lo cual el ataque a Sevilla era complicado. Quedaba además un riesgo, y era desde la Comuna de París había un mito, que era el mito de los petroleros. No se trata solo de resistir, sino de destruir. La destrucción forma parte de la propaganda por la acción. Los cantonales se habían hecho, no los cantonales, llamémosle burgueses o políticos, sino agregados a los cantonales, se habían hecho con explosivos, con petróleo, pero explosivos de toda índole. Incluso pretendieron juntarlos, e incluso parte de ellos se introdujo en el archivo de Indias, que hubiera podido volar entero. Y esa acumulación de materiales convertía el asalto a Sevilla en algo especialmente complicado. Pavía organizó varias columnas para hacerlo, fracasó en un primer momento, fracasó ante una actitud escasamente disciplinada, precisamente de uno de los batallones que había tenido Ripoll, el batallón de Ramales, y los otros les costaba introducirse por las calles de Sevilla. La mayor parte de nosotros las conocemos, y la tropa decía que era como ir como reses por el matadero. Eran calles estrechas, y la intención de Pavía era tomar el ayuntamiento y tomar dos plazas especialmente relevantes. ¿Por qué dos plazas? En primer lugar, la plaza del propio ayuntamiento, y en segundo lugar, un elemento central en
en Sevilla era la Plaza de la Alfalfa. No es una plaza excesivamente grande, pero sin embargo es una plaza que permite atacar por detrás las puertas que estaban defendidas y donde estaban fijados los defensores. Los defensores, más que en el interior, lo que se establecieron fue en toda la antigua muralla de Sevilla y era, por tanto, las puertas las que habría que forzar. Pavía consiguió llegar al ayuntamiento, que era el poder simbólico de la ciudad, y, por otra parte, consiguió también, en último término, establecerse en esas plazas relevantes, concretamente en la plaza del Ayuntamiento y en la de la Alfalfa, también en el cuartel de la Trinidad, y de esa manera Sevilla se pacificó. Comenta, y de una manera que no se le ha dado mayor significación, Pavía, que no consiguió ninguna filtración del estado de cosas desde el interior. Es decir, la tarea de servicios de información fue absolutamente catastrófica y los regimientos entraron a ciegas dentro de la ciudad. Una vez tomados estos puntos críticos, los dirigentes federales abandonaron a toda prisa en dirección a Cádiz pues la ciudad y quedó prácticamente en paz. Un detalle clave, en orden a entender la superficialidad del proceso, es que cuando Pavía abandona Sevilla y se dirige ya a Cádiz y posteriormente a Málaga, le basta con dejar un retén de la Guardia Civil para mantener el orden en la ciudad, donde días antes habían estado en torno a 3.000 o 4.000 ciudadanos disparando contra el ejército. Ese carácter espumoso de la revolución cantonal es un aspecto que entiendo que debería ser objeto de la reflexión, porque no se pasó de una revolución radical a una revolución latente, sino que se pasó de una, tal como les refiero, una eclosión político-social donde la espuma subió, a una bajada de espuma totalmente llamativa y significativa en muy pocos días. Después de Sevilla, la caída de Cádiz no tuvo mayor problema y es de resaltar, como muestra de este carácter, y voy concluyendo, de Pavía, en qué medida creó incluso el mito de que iba camino de Cádiz y de Málaga un tren mitológico que iba armado de cañones. Es decir, Pavía era un creador de mitos que los hacía circular. Él incluso en el diario de operaciones comenta cómo utilizaba agentes para difundir estos bulos y atemorizar a los demás. Y concluyo señalando en qué medida la frustración de Pavía en la continuación de la campaña está en esta frustración, el origen del golpe de Estado del día 3 de enero de 1874. Pavía intenta llegar a Málaga y, como se ha referido por varios de los participantes, es impedida su entrada. Luego se podrá pactar la entrada solo de guardias civiles, pero no de fuerzas militares, por el Gobierno de la República. Hasta que Castelar admite esa situación, pues pasarán bastantes semanas y se descorazonará Pavía en cuanto a la posibilidad de que por parte de los dirigentes de la República se pueda adoptar una posición de autoridad y de orden. Pavía será instrumento del golpe de Estado del 3 de enero, más que partícipe. Yo creo que Pavía es el único autor de un golpe de Estado que denomina lo que hizo un golpe de Estado. Es decir, Pavía en sus trabajos se refiere a cuando di el golpe de Estado. No recuerdo a nadie, es más, no pienso ni que Lenin, ni que Mussolini o Franco se refirieran a sus épocas, al momento, como cuando di un golpe de Estado. Pavía se refería a que había dado él mismo, pero no en términos generales, sino concretamente un golpe de Estado. Pavía murió el día 4 de enero de 1895, al día siguiente de cenar con Cánovas, no para celebrar, sino para recordar el golpe de Estado de 22 años antes, de 22 años antes, de 1873, y Pavía murió con la amargura de haber sido instrumento de políticos en orden a crear la expectativa de un gobierno autoritario que salvara a la República, y murió con el desengaño de haber sido engañado por ellos
Sagasta, el duque de la Torre y otros políticos que se nutrieron de aquel golpe de Estado que estableció una marca para Pavía como un militar autoritario, un militar antidemocrático, cuando era todo lo contrario de ese perfil, y allí se sobrevivió Pavía a él mismo. Quizá en esa conclusión que en la novela El gato pardo señala alguno de los protagonistas, o al protagonista, cuando refiere que no podía dedicarse a la política porque era incapaz de engañarse a sí mismo. Esa es la figura del propio Pavía, y no es una figura dramática, sino es una figura paradójica y una figura significativa de las contradicciones de este sexenio y de este momento crítico que estamos tratando, el de la Primera República. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por la fantástica conferencia, me ha encantado.